Está con nosotros Carlos De Falco, él es abogado, también es jurista, con una trayectoria política donde si empezamos a hablar de eso nos vamos a detener un buen rato, pero bueno, es jurista, es abogado, 44 años, si no me equivoco, este 2024 cumplió en febrero. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos, muy buenos días para la comunidad de Tío Pugio y particularmente para la cooperativa, porque hemos sido muchos años abogados de acá y el estudio todavía sigue atendiendo a la cooperativa, así que para mí es un placer enorme ver cómo ha crecido, ¿no? La verdad que me acuerdo la primera asamblea que tuvimos, no sé, hará 10, 12 años creo que yo concurrí con Darío, y después cuando él ganó fuimos a la cooperativa, digamos vieja, por decirlo de alguna manera, ¿no? En Montevideo 10. Claro, la situación en que estaba, y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Venía para acá y te comentaba a vos, y me parece que es importante decírselo a la comunidad, porque es bueno que la comunidad reconozca las cosas lindas que tiene. Decirle a la comunidad de Tío Pugio que si hubiera una avenida entre Villa María y Tío Pugio, creo que aquí habría muchos villamarienses que a lo mejor podrían venir, porque está realmente muy bonito la ciudad. También felicitaciones al intendente, obviamente. Y entrar a este lugar, a esta confitería, a estos estudios, también lo estábamos hablando fuera de aire, ¿no? La calidad. Mirá que yo he recorrido, bueno, ahora un poco menos, pero he recorrido casi toda la radio, la televisión de Villa María, y no he visto, en honor a la verdad, no he visto un lugar como este. Así que bueno, felicitaciones al pueblo por el esfuerzo, felicitaciones a la cooperativa, a su consejo de administración, a sus socios y también a la ex intendente, a mi amiga Nancy, y al actual intendente por la gestión. Bueno, muchas gracias. Gracias por acceder. Se vino desde Villa María para poder hacer esta nota, que ayer, antes de ayer, cuando le escribí ayer, creo que fue, le mandé un mensaje consultándole, le digo, necesito de un jurista, a diferencia de un abogado. ¿Podemos contarle un poquito a la gente la diferencia y por qué a lo mejor no buscar un abogado acá en el pueblo y sí consultarle si se podía venir desde Villa María? Bueno, vos sabés que a través de los años yo tengo varias definiciones de ese tipo, ¿no? Yo digo que una cosa es trabajar de abogado y otra cosa es ser abogado, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años me decían algunos abogados, no, dice, yo dejo los juicios en la puerta de mi casa cuando entro. No, le digo, yo voy al baño con los juicios, como con los juicios y duermo con los juicios. Y de hecho, a veces me ha pasado despertarme a las 4 o 5 de la mañana con una idea e irme al estudio a trabajar. Eso por un lado, ¿no? Y después, cuando vos me dijiste, necesito un jurista, yo te pregunté, ¿un abogado o un jurista? Claro. Y vos me preguntaste cuál es la diferencia. Bueno, para mí la diferencia está en el estudio. Es decir, vos podés ser un gran abogado en una determinada rama y estudiar el derecho tal como está. Y otra cosa, el jurista, que es una persona que estudia en general el derecho, tiene otra visión, quizás más catedrática del derecho, más opinable, que está mirando un poco más allá, que también es abogado, por supuesto, ¿no? Bueno, yo hago esas pequeñas distinciones, fue un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Sí, Tampoco sí, lo sé, pero bueno, está tampoco bueno. Es que uno sea una lumbrera, voy a aclarar. Pero por los años, 44 años de abogado, 30 en la docencia, hasta el 2020 con la pandemia, Así es, 30 dejé años. justo cuando declaraban la pandemia. Entonces, bueno, un poco para diferenciar, ¿por qué no llamar Bueno, esa es otra de a las un características abogado del y jurista. elegir llamarlo? Claro. Para este tema que estuvimos poniendo en agenda esta semana, de hecho Juan Drobandi, que está en nuestra página web trabajando ayer, estuvimos hablando y el lunes también, con respecto a lo que pasó en Río Cuarto, ¿no? Uno de los tantos crímenes con los que nos encontramos a diario en los medios de comunicación, porque lamentablemente la palabra seguridad / inseguridad está más latente que nunca en los últimos años o queda más expuesto que antes.
Y en este caso, en Río Cuarto, lo que pasó con este joven remisero, estamos hablando que están involucrados adolescentes, 14, 15 y 16 años. Y esto nos lleva al debate que está a nivel nacional, que tiene que ver con la edad de imputabilidad y un poco hacer este recorrido de cuáles son las leyes en nuestro país y en comparación con Uruguay, Chile, Brasil y las edades con las cuales manejan su ley, ¿no? En cuanto a la imputabilidad y un poco la opinión y el análisis, porque nos encontramos con una madre, por ejemplo, en este caso, que fue ella quien denunció a su hijo desde hace tiempo y el Estado no supo darle respuestas. Un mes en el Complejo Esperanza y lo largaban, y como madre debe ser muy doloroso ir a decir necesito que me ayuden porque no lo puedo contener, porque anda con armas, porque roba, porque es violento y porque terminó matando a una persona. Digo, hemos fallado como Estado, pero también como sociedad para estar actualmente 2024 con todos los avances, con todas las políticas, con toda la apertura a la política internacional y estar debatiendo cambiar las leyes en cuanto a esto. Mi opinión. Creo que ha hecho una introducción, iba a decir brillante, pero sí, prácticamente brillante de esta situación. Lo primero que quiero decir como plataforma para que se entienda que esto es un hecho muy polémico. Este tema es polémico, incluso se ha discutido en Naciones Unidas. No es un tema de hoy, ¿no? Es un tema que se viene hablando de hace muchos años. Y que evidentemente, para aquellos que han sufrido un hecho, no lleguemos al extremo del remisero, pero hechos de robo, la mayoría, muchísimos son cometidos por menores. Entonces uno está impregnado de una bronca, de una indignación muy poderosa. Me ha pasado a mí, le han pasado a mucha gente, y pierde quizás un poco la objetividad. Yo voy a tratar de hablar porque es un tema sociológico, jurídico, un tema muy delicado. Yo sé que a muchos les gustaría decir que hay que meterlos presos, ¿no? Es una teoría que ha surgido últimamente. Por ejemplo, en la República Argentina, hasta hace unos 20, 30 años, no se discutía esta situación. No se discutía por dos razones. Primero, porque la Convención de los Derechos del Niño establece que no aconseja bajar la edad de imputabilidad, ¿no? En todas sus resoluciones no aconseja. Y en los casos en que algunos países miembros tengan la imputabilidad menos de 18 años, aconseja un tratamiento diferenciado. Uh-huh. Y por otro lado, el estado de bienestar con el que vivíamos, más allá de la inflación, hace que en general la sociedad se desarrolle de una manera. El estado social era otro, no existía el consumo de droga que existe hoy. Es decir, había un montón de otros factores que nos hacían que nosotros no discutiéramos este tema. Era un tema resuelto. Bueno, evidentemente, por imperio de los hechos que se vienen aconteciendo y por imperio de una vocación de la política nacional, surge nuevamente esta discusión de la imputabilidad de los menores, ¿no? De hecho, hay varios proyectos en el Congreso de la Nación que prevén la imputabilidad de los menores. Pero a mí me gustaría que planteemos qué es la imputabilidad, la inimputabilidad, cuáles son las edades, porque en realidad se habla mucho, pero es bueno tener la plataforma fáctica, la plataforma de los hechos. La imputabilidad es cuando uno es capaz de comprender el acto criminal que hace. Por ejemplo, yo puedo tener 50 años, pero si estoy en un estado de demencia no comprendo el acto que hago, por lo tanto soy inimputable. Uh-huh. La edad no es el único requisito de imputabilidad, sino la conciencia de lo que hago. O sea que la imputabilidad
es la potestad que tiene el Estado para juzgar a alguien y condenarlo, ¿no? Porque ese alguien hizo algo sabiendo que lo iba a hacer, o teniendo razón de que lo iba a hacer. Dicho esto, la edad siempre ha sido considerada un hecho o una cuestión de que le permite a la persona comprender o no comprender el acto. Con ese criterio, para entrar en temas civiles, para hacer un contrato, para hacer una compra, hay que tener más de 18 años, porque es la mayoría de edad. ¿Y por qué existe una mayoría de edad en el tema civil? Porque ahí se comprende que la persona tiene discernimiento, intención y voluntad. ¿Qué significa discernimiento? Distinguir lo bueno de lo malo, intención, saber, querer hacerlo, como la voluntad, querer hacerlo. Entonces, vemos que las cosas ya van cambiando de tono. En el derecho penal se consideró siempre que las personas de más de 18 años comprenden la criminalidad del acto. Posteriormente, esa comprensión se bajó a los 16 años. Y hasta ahí me parece que está bien, porque si a los 16 años se puede elegir presidente de la República, se pueden elegir diputados, se pueden elegir senadores, se le puede elegir gobernador, salvo el caso de Villa María, que yo había presentado un proyecto de ordenanza para que los 16 años elijan intendente, se pueden elegir presidente, ¿cómo no va a elegir intendente? Bueno, quedó en el tintero eso. No de acuerdo. Se entiende que los menores entre los 18 y los 16 años también son imputables. Pero, y acá viene la cuestión, el menor de 18 años no tiene un régimen carcelario como el mayor. No, entre los 16 y 18 claro, tiene un régimen distinto. Entre los 16 y los 18, muchas veces se lo mandan a vivir de nuevo con los padres, con algunas restricciones. Pero el menor no cumple una condena. Si bien es imputable, no cumple una condena. Si los padres no tuvieran en condiciones de tener ese menor es alojado en un instituto. Y acá comienza el primer problema. Tal cual. Los institutos, en este momento, y lo digo con mucho dolor, son universidades para el crimen. Entonces nosotros ponemos un chico ahí y lo que logramos es que sea peor de cuando entró. Yo quiero recordar que las penas o la prisión no está como castigo de acuerdo a la Constitución Nacional, sino está para rehabilitar a las personas, para que no vuelvan a cometer los hechos delictivos. Yo escucho decir, y con algún grado de razón, porque la estamos pasando muy mal, económicamente, socialmente, y le dan de comer, y sí, están para reeducarlo, no están para pegarle con el látigo. Todo es polémico, pero yo tengo que hablar desde el punto de vista legal, de lo que es la ley. Entonces, eso pasa con los mayores. Con los menores pasa esto. Bueno, ¿qué pasa con los menores de menos de 16 años? Directamente no son imputables, son inimputables. Significa que el Estado no puede accionar legalmente sobre ellos. El debate es bajarlo a los 14. El debate es bajarlo de los 16 a los 14. Uno de los primeros temas ahí es qué hacemos con las resoluciones de las Naciones Unidas referente a los niños, no sé, los convenios firmados y demás. Claro, porque Argentina, como tantos otros países, adhieren claro, a esos tratados por ejemplo, donde el derecho a la vida es imponer... el derecho fundamental, no así en los países donde está la pena de muerte. Claro, nosotros no podríamos imponer, por ejemplo, la pena de muerte si quisiéramos, ¿no? Yo he escuchado muchas veces a decir, bueno, el violador, asesino, habría que imponerle la pena de muerte. Y sí, a lo mejor el que tiene ese pensamiento puede ser. Hay estados, países evolucionados que lo hacen. No es el caso nuestro, está ahí prohibido en la Constitución Nacional. Y aparte tenemos firmados tratados internacionales con rango constitucional a ese respecto. Ahora veamos el asunto. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, para serle honesto. Bajar la edad de imputabilidad. No sé si estoy tan de acuerdo porque sé que a la gente esto quizás no le guste, pero uno tiene una visión jurídica. A ver, veámoslo de este punto.
bajar la edad de imputabilidad sin combatir la droga no tiene remedio. No tiene remedio. ¿Cuál es el problema central que tenemos nosotros como sociedad? Más allá de los problemas económicos que para mí no justifican el 99% de los delitos a la propiedad o de todo tipo de delitos. No Para lo mí justifican. tampoco. Y en los últimos años, y sobre todo en épocas de campaña, se escucha mucho que el hambre por la situación económica hace que la gente robe. No, porque Bueno, vos no sé vas... qué quiere decir usted con la época de campaña. Yo la escucho todo el año, pero bueno. Usted Bueno, pero pero la época de campaña tendrá oído para la campaña. el año pasado, 2023, resonaba mucho, por lo menos en candidatos de partidos políticos, decir esto: el hambre hace que la gente robe. Si vos tenés hambre, no vas a ir a robar un celular para cambiarlo por una bolsita de droga o de marca. Sí, ¿cómo que no? Si tenés hambre. Tenés No, hambre, no, robás un pero paquete si de usted cambia fideos, por una salís bolsita de corriendo. droga es porque es un adicto, un enfermo. Bueno, por eso digo. O sea, no A es ver, que el hambre te es hace un robar el hambre es un al contexto. 100%. A ver, el hambre es un contexto de desprotección de las personas. La persona está desprotegida, tiene hambre. Eso habilita un montón de cosas. Pero no quiero entrar en ese terreno porque, mira, uno ha andado mucho, yo ando mucho por la ciudad y he andado por temas políticos, profesionales, ¿no? Vos vas a dos viviendas iguales, y los dos son muy pobres. En una ves todos tachos, qué sé yo, autos viejos tirados. Y en el otro ves todo el patio regado, la plantita. Uno es pobreza y el otro es pobreza estructural. Pero eso podemos discutir otro día. Sigamos con el tema este. La droga es un gran factor del delito, de menores, de menores. Si nosotros no combatimos la venta, por lo menos, de la droga a los menores, no hay solución posible. No hay solución posible. Mira, yo voy a contar el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos establecieron la pena de muerte. Con eso terminaban con los crímenes. Bueno, le voy a dar una mala noticia. Estados Unidos es uno de los países que más índice de crimen tiene. Incluso, o más todavía, en los estados que hay pena de muerte. Es decir, que está claro que las penas en sí mismas no son una solución. Tal cual. A mí me parece que la cosa deberíamos enfocarla de otro costado. No imputabilidad como si fuera agarrar un látigo. A mí me parece que nosotros... había una idea del derecho penal juvenil. Es una idea que habría que retomar. ¿Qué hacemos con los menores que delinquen? Porque lo que sí tengo en claro, más allá de la imputabilidad o inimputabilidad, es que algo hay que hacer con los menores que delinquen. Porque no podemos dejar que delinquen y no reeducarlos o no tratar las adicciones en su caso. Que en este caso hablamos de 14 años, claro, y hablamos de un chico junto con otros 3 adolescentes que cometieron un crimen, 14, 15 y 16 años. Sí, pero hay delincuentes de 10 y 11 años, sí, donde decir la palabra 10 y 11 años, que son niños, porque no dejan de ser niños, y la palabra delincuente o asesino, es muy difícil, muy difícil ponerlo en la misma oración, pero lamentablemente es. Y cada vez es más la sociedad que está del otro lado siendo víctima de niños con 11 años que son delincuentes. O no sé cómo formar la frase, porque hasta duele. No importa el nombre que le des. Bueno, a ver, en las villas, en los lugares que venden droga, esos lugares grandes, las villas emergencias, en Rosario, en Buenos Aires, los pibes que vigilan, si viene la policía, quienes vienen, son chicos entre 10 y 11 años. Y porque el adulto sabe que ese chico puede moverse con libertad porque no cae alguna pena sobre él. Bueno, el adulto que usa un menor para un delito tiene un agravante, ¿no? Quiero también decir. Pero hay que llegar hasta ese adulto. No, por supuesto. Y la mayoría de los chicos que venden al menudeo son menores. Esos son los que venden para consumir. Vendo 3 sobres, 2 sobres, me dan 1. Bueno, eso es como una... Ahora, ¿qué hacemos con todo eso? Esa es la pregunta. No imputabilidad, inimputabilidad. ¿Qué hacemos? Suponete que nosotros declaramos la imputabilidad de todos esos menores. Primera pregunta, ¿a dónde los ponemos?
Si un pibe de Que me 14 diga no alguien puede ir dónde con van a uno ir. de 30, ni por la edad, ni... O sea, Bueno, no- yo no- te digo, no hay nosotros chance. detenemos un menor de 14 años. El que mató al remisero, lo detenemos. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo llevamos? Decime, ¿dónde lo llevamos? ¿A la casa? Y seguro que la familia está o desbordada, o desconstituida, o rota, o quizás en el mismo camino. Sí, ese chico replica lo mismo, o como Y el bueno, caso si lo llevó a la en casa, Río Cuarto, donde la madre le replica. pidió al Estado ¿Dónde? una ayuda que el Estado no supo darle. Bueno, ¿dónde lo va a llevar? ¿Al famoso Hogar Esperanza, ese que se llevó? ¿Que lo va a poner uno arriba del otro? Complejo Esperanza, lo tienen un Complejo. mes y salen los chicos. Bueno, ¿qué lo vamos a llevar a la cárcel? La cárcel de Villa María se hizo para 362 personas. Se amplió para 400 y 1.200 personas. ¿Lo va a llevar ahí? Si no resolvemos todas esas cosas primero, no tiene solución, porque nosotros, a ver, nosotros somos latinos y por lo tanto creemos en la ley. Creemos en la ley, creemos en el pater familia. Nuestra descendencia jurídica, hay dos grandes ramas del derecho. El anglosajón, que son los norteamericanos, los ingleses, y digamos el derecho romano, los italianos. Nosotros derivamos de ese derecho. Ese derecho cree profundamente en la autoridad y en la ley. Pero nosotros, los jóvenes ya miran las cosas de otro costado. Como nosotros creemos en la ley, tenemos la idea de que si nosotros dictamos una ley, se acaba el delito porque todos la tienen que cumplir. Le voy a dar una mala noticia. La ley no se cumple. Entonces, ¿qué hacemos con los menores? La ley solo no soluciona el problema. O sea, el debate es bajar por ley la edad de imputabilidad. No Pero si soluciona el eso no problema. está acompañado de políticas y de cambios institucionales y de los organismos que tienen la responsabilidad de generar estos cambios, sería llevar un debate hasta no sabemos cuándo, que en realidad después no se va a poder aplicar. No es un tema de debate ya, es un tema de estructuras. Yo te digo, a mí me parece, Sí, no pero me parece la mal. sociedad está muy dividida y ahí es Por donde eso. entra el debate. A mí me parece bien, y más, apoyo, no sé si es con la ley penal o con otra ley o con lo que fuera, que un menor que delinque es un menor en que el Estado tiene que intervenir. No sé, tiene que intervenir, pongámoslo en esos términos. Hay un menor de 14 años que comete un delito. El Estado no lo puede mandar a la casa, tiene que intervenir. Tiene que ver, bueno, ¿qué hacemos con este menor? ¿Cómo lo reeducamos para que vuelva a la sociedad? ¿Cómo lo reeducamos? Y ahí está el nudo de la cuestión. Nosotros creemos que se van a sentar 257 diputados y 72 senadores y van a sacar una ley que los menores de 14 años son imputables. ¿Vos creés que eso va a solucionar el problema? No. No solamente tiene que haber después una política de los organismos pertinentes, de la justicia, para ver dónde y qué se hace con ese menor. Porque es ver dónde se aloja, qué profesionales lo van a tratar, cómo se va a llevar adelante la vida del menor, cuánto cuesta tener un menor, cuánto cuesta la infraestructura para que esté un menor. Bueno, si no tenemos 40 millones para poner el gas en funcionamiento con un grado bajo cero, va a ser muy difícil que el Estado pueda contener eso. Yo me temo que esta discusión es para la tribuna. Es muy fácil cuando decir los menores de 14 años tienen que ser imputables. A mí me sería cómodo, acá estarían todos contentos. Pero yo me pregunto, está bien, lo imputamos, le hacemos el juicio, lo condenamos. ¿A dónde lo mandamos? Nadie me sabe contestar esa pregunta. Y no es solamente... El día que a mí me contesten esa pregunta, es otra cosa. Pero ¿dónde lo mandamos? Si todo... Tenemos una cárcel, te vuelvo a repetir, para 400 personas y 1.200. Sí, ¿Vos qué te crees? ¿Que ahí la gente se va a reeducar? Es que no es solamente Y aparte reeducar. tenemos el servicio penitenciario intervenido porque los que tienen que cuidar eran Son los parte. que le vendían la droga y eran los socios del call center y eran los que cobraban por cada visita, por los traslados, por los remedios, por la droga.
Y Ahí vos nos querés vamos al agarrar a lo sistema. menor y meterlo en ese sistema. Ahí nos vamos al sistema y al Estado. Pero otro factor que es importante, que no es solamente reeducar, sino también es contener, porque yo puedo tener un chico que puede discernir y darse cuenta, no, lo que hice no está bien. Crecí en este contexto y veo que salir calzado, salir con un arma o prepotear a alguien o pegarle o querer asustarlo tirándole un tiro y lo termino matando, es con lo que vivo a diario y siento que eso está bien. Ahora, si ese chico tiene la oportunidad y tiene la capacidad de cambiar eso, pero es reinsertado nuevamente en el mismo ámbito, en el mismo lugar, como decía la mamá de este chico de 14 años, donde dijo, los chicos en el barrio andan calzados para defenderse y no para justificar que mató a alguien, sino de cuál es la vida que tienen esos pibes. Hacete una pregunta. Entonces, si eso no cambia, si no se trabaja socialmente, políticamente y culturalmente sobre eso, debatir sobre la ley no va a generar ningún cambio en la situación que estamos. Diste pie para el otro tema. Vos mismo le dijiste, andan calzados por el barrio. En algunos sectores, lamentablemente, sí. ¿Y qué hizo el Estado para que eso no ocurriera? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo el Estado para que los chicos no anden armados? Chicos de 13 años que no tienen prácticamente conciencia de lo que están haciendo. ¿Qué hizo el Estado? Fueron, lo buscaron, le quitaron el arma. Carlos, hay lugares donde la policía directamente no entra. Bueno. Y no estoy hablando de las zonas liberadas como puede haber en Córdoba, en Rosario y en Tucumán y en tantos lugares de la Argentina, sino donde directamente la policía no entra. Digo, ha avanzado tanto la violencia, el narcotráfico en toda la Argentina, por ahí hay provincias o lugares donde son más conocidos, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, pero no significa que en el resto del país no pase, y la policía directamente no entra. ¿Cuánto ves vos que no hay un operativo? Hablemos, ¿querés que hablemos de Rosario? Ahí me llama la atención que a veces hay operativos. ¿Querés que hablemos de Rosario? Donde en realidad es mínimo lo que van a buscar. ¿A vos no te llama la atención que en Rosario hace un mes que no se da ninguna noticia de un muerto? Hasta hace un mes había 3 muertos, 4 por día. Según los noticieros, yo no vivo en Rosario, por lo tanto me refiero, sí soy un tipo que consume muchas noticias. En general leo 4 o 5 diarios por día, por supuesto, por internet y las noticias que me interesan, no que me leo todo el diario, es clara, pero los veo. Y hace un mes y pico que no hay más un solo muerto en Rosario. Qué casualidad, y había 4. Iban a mandar el ejército, la gendarmería, los fueron a buscar la ruta 3 camioncitos. ¿Qué pasa que no hay más muertos en Rosario? ¿Vos te lo preguntaste? Están, que no salgan en los medios, que no salgan en las noticias, que no se ponga en agenda y que se corra Rosario de la agenda. Te voy a llevar a otro supuesto, quizás no lo haya. Bueno, hoy, hace un rato estaba leyendo una nueva amenaza de María. Fuego de artificio. ¿Por qué no lo hay? ¿Quién arregló con los narcos? ¿Quién dividió la ciudad de Rosario en 2? Mitad para el Estado, mitad para los narcos. Vos sabés que en Rosario el comisario general de la policía de Rosario está preso por tráfico de drogas. Es un tema demasiado complicado. No es un tema sencillo. Hay muchas palabras y muy pocos hechos. Muchas palabras y muy pocos hechos. Nosotros, sin ir más lejos, bueno, acá estamos en esta comunidad, estamos en un paraíso terrenal. Yo siempre digo, es muy posible que en 15, 20 años esta comunidad, como la de Cabral, como la de Algodón, se vean desbordados de gente, porque la gente va a querer salir de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades ya no se combate el delito. Ya se ha dejado de prevenir. Directamente se van a los hechos graves. ¿Vos sabés cuántos arrebatos hay por día? ¿Vos sabés cuántos robos hay por día? Oficialmente todo no. Producto de la droga, ¿eh? Sí, oficialmente no. Bueno, ¿por qué se dejaron de dar la estadística? Porque también tiene que ¿No ver te con llama la atención? Vos sos periodista. Por supuesto que llama la ¿Vos te atención que la acordás que policía no antes, nos da la información y uno sabe. Cuando estaba el comisario Gaido en Villa María, te hablo hace ya 15 años atrás, todas las mañanas, una persona a la que aprecio mucho, Gaido, una gran persona, todas las mañanas él daba el parte de prensa.
Y decía, en la noche de anoche fue detenido un masculino, a las 3 de la tarde, tal cosa, nunca más se dio el parte. ¿Por qué? Como debiera ser. De hecho, este año se 4 implementó páginas que... tendría que ser. Aparte, no hay calidad de respuesta. No, están cerrados los grupos. Aparte, el grupo de la regional policía está cerrado, entonces no da respuesta a la policía prensa está para desbordada. consultas. Quiero aclarar también. La policía se encuentra desbordada en este momento. Desbordada. El delito supera a la policía. Bueno, entonces, a hablar en todo este contexto de la imputabilidad de los menores, y es un poco medio mucho, es un poco, me parece que es una discusión que empieza mal, es como empezar la casa del techo, tiene que empezar los cimientos. ¿Dónde vamos a sentar esta casa de la imputabilidad? ¿Sobre qué base la vamos a sentar? ¿Qué vamos a hacer con la imputabilidad? Después veamos la imputabilidad en sí misma. Entonces a mí me parece que esta es una discusión. A ver, no le puedo decir a los papás, a la familia del remisero que es una discusión para la tribuna, demasiado pesado. Pero sacando esos hechos, es una discusión para la tribuna. Porque ¿a dónde vamos a poner esos menores? A ver, decime, en Río Cuarto, ¿dónde vamos a poner esos menores? ¿Qué va a pasar con esos menores? ¿Lo va a llevar a la cárcel? No. Lo van a mandar al instituto ese que dijiste vos. ¿Y ahí qué pasa? Se escapan, son violados, violan los chicos más grandes, los más chicos, venden droga. O sea, las pocas instituciones que hay para este tipo de contención son las primeras que tienen que cambiar de adentro hacia afuera. Yo creo que nosotros tenemos que revisar replicarse. todo un sistema. A ver, habría que empezar de tantas cosas. La verdad que es un tema tan grande. Uno ha tratado de comprenderlo más que estudiarlo, porque hay que comprender, ¿no? Empieza de los orígenes. Si nosotros no tenemos una educación, no tenemos los chicos contenidos en una educación, pero no hablo que vayan 4 horas a la escuela. Hablo de nosotros tengamos colegios que contengan a los jóvenes todo el día. Un joven. Bueno, no sé por qué los secundarios entran a las 7:30 de la mañana, todavía no entiendo, porque yo creo que el tambo no lo van a hacer. Así que no sé por qué el chico lo tiene que levantar a las 6:30 de la mañana para que vaya a la escuela. Una locura. El chico tiene que entrar a las 9 de la escuela, irse a la escuela a las 7 de la tarde, con los deberes hechos, con el deporte hecho, con el idioma estudiado, con la comida, con la panza llena. Tengo que empezar de ahí. Si no empezamos de ahí, estamos complicados. Bueno, ese es un... Ahí habría que cambiar la estructura completa en materia educativa, completa. Y obvio, pero si nosotros tenemos una educación de cuando... Mira, la educación cuando... Hace muchos años yo he sido profesor, conozco de lo que estoy hablando. La educación se compone de 2 grandes patas. La familia y el educador. Vos le podés dar toda la educación que quiera a un chico, o le podés transmitir todos tus conocimientos, pero si la familia no colabora es difícil. Y al revés, si la familia pone mucho empeño, pero el educador no es bueno, tampoco. Entonces todo un cúmulo. Bueno, ¿qué hacemos cuando los chicos salen de la secundaria? O cuando abandonan la secundaria. ¿Lo dejamos abandonar? ¿O podemos, en vez de imputarlo, de crear la imputabilidad, crear realmente la obligación de ir a la escuela, aunque fuera de los pelos? Y después de todo eso, porque eso no va a parar todo el delito, va a parar una gran parte. Si después de todo eso creamos otro régimen que sea de una prestación social a cambio de una remuneración, todo menor que termina la secundaria y no va a estudiar, presta servicio 1 año para el Estado. Qué sé yo, limpiando una calle, lo que fuere. Aprende un oficio. No, hay que empezar por el cimiento. A mí me parece, yo sé, vuelvo a repetir, sé que la gente quisiera escuchar, que uno diga, los tienen que cerrar todo. Pero no resolvemos el problema. Vuelvo a repetir lo de Estados Unidos. La mayoría de los Estados Unidos tienen pena de muerte. Y vos prendés la televisión y de vez en cuando entró un tarado a una escuela y mató 20, entró a un shopping y mató 50. ¿Se solucionó el problema? No, porque ellos tienen un problema de base, que nosotros, gracias a Dios, todavía no tenemos. Y espero que la ministra de Seguridad no se le ocurra
que lo tengamos, que es la portación Lo de las armas armas. legal, Portación que de sería la locura más grande de toda la locura. Encima que portan arma ilegal, imagínate si le da legalidad a la portación de armas. Es una locura que la gente esté armada. Para reprimirte al Estado. No, acá no existe la ley del talión. Es tan complejo porque justamente hablábamos de que el Estado no estuvo cuando esta mujer Bueno, fue al obvio. propio Estado a Y si te estoy denunciar diciendo- a su propio hijo. Entonces es tan complejo en realidad. Por eso te digo, ¿para qué querer una ley si el Estado no está? Es el punto. Entonces vos decís, mira, no, vamos a crear la ley, pero los menores entran a 9, todos los menores van a la escuela. O van, o van. A ver qué te digo, no abandona a nadie. Vos te sentás y te sentás en la escuela. Cuando cumplís 16 años, no querés más la escuela, listo. A trabajar a la municipalidad. Y si no querés trabajar en la municipalidad, te mando a trabajar a una quinta que esté cerrada y de la que no puedas salir por 2 años. Como era el servicio militar. Que no quiero que vuelva, lo voy a aclarar. Yo lo hice, pero no quiero que vuelva. Bueno, no es necesario en la República Argentina. yo ahí cambiaría- Hay un montón de otros métodos que son mucho mejores. Ahí cambiaría políticas públicas y privadas y no mandarlo a la municipalidad, sino mandarlo a través de convenios que el Estado tenga la capacidad de generar con Bueno, privados. digo eso para no meter a los privados. Es A que ver, justamente ese es el problema. Si no se involucra la sociedad en estas cosas y delegamos o no lo hablamos porque uno empieza a hablarlo y empieza a verlo y hay cosas que no tienen solución. Cuando uno habla de la droga, cuando uno habla del hambre, cuando uno habla de las villas, te vuela la cabeza. mira, Porque no hay respuestas. Entonces, si no hablamos del tema porque uno se pone mal y porque la No, hay que respuesta hablarlo. no lo Hay va a que encontrar, discutirlo. o la no? sociedad no se involucra en estos debates o no exige que el Estado se involucre y tome cartas en el asunto y no simplemente con una ley, sino con políticas, con hechos, estamos siempre en la misma. Entonces sigue pasando y pasaron 30 años y seguimos teniendo pibes que en vez de tener 14 van a tener 10 y 8 y van a estar matando y seguimos todavía en el cuento de la buena pipa. 2 cosas de las que dijiste. Primero, no es que seguimos, aumentamos. Yo cuando era joven, no se nos ocurría, ni veíamos la droga. Nosotros ni sabíamos lo que era la droga. No había droga en Villa María, no teníamos idea. Nosotros éramos traviesos, pero eso ya cambió. Eso hay que reconocerlo. Y tocaste otro punto que me parece muy importante. Vos dijiste, ¿y la comunidad qué hace? Eso también es una buena pregunta. ¿Qué hace la comunidad? ¿Qué hacen las personas que económicamente podrían colaborar? Nada, decir esto. Hay que meterlos presos. Mira, yo tuve la fortuna, entre otras varias cosas que hice en el Estado, tener a cargo adicciones. Yo fui secretario de Seguridad. Sí. Fue una experiencia interesante porque a Castelo se le ocurrió que la secretaría tenía que abarcar tránsito, seguridad, espectáculos públicos y adicciones. Fíjate que parece 2 cosas contrapuestas, seguridad con adicciones. Y sin embargo fue una experiencia muy buena. Y una de las cosas que a mí me motorizaba era lograr el apoyo de grandes empresas para, por lo menos para tratar de educar en este asunto. De hecho, lo he tenido. Hemos hecho charlas, juegos deportivos sobre el tema de adicciones. Si me permitís, quiero nombrar a una porque quiero ser, es bueno que la gente lo sepa. Ramón de Automotores nos ayudó mucho, pero otros sí nos dieron la espalda. Entonces yo una vez le dije, bueno, alambremos los 4 bulevares, pongamos la electricidad y vivamos todos entre los 4 bulevares y los otros que vivan afuera. Sí, recuerdo eso. No se puede hacer eso. Tenemos que buscar una solución como comunidad. Y todos tendríamos que tener una responsabilidad. A ver, nosotros porque me involucro, por esto de los latinos, creemos que el Estado, bueno, ahora parece que el Estado no puede hacer nada, pero siempre hemos creído que el Estado, hay un menor que delinque, el Estado tiene que imputar, el Estado. Pero ¿y nosotros qué hacemos como comunidad? Si nosotros decidimos vivir en comunidad, porque es una decisión, si no andate a vivir el campo solo, qué sé yo. Si nosotros decidimos vivir en comunidad, tiene que haber algún principio de solidaridad también.
y algún principio de colaboración. Esa es mi idea política. Por lo tanto, me parece que a involucrarse en este tema es un deber que tenemos todos los ciudadanos. Sí, coincido. Nosotros, mira, los otros días me pidieron que escribiera una nota en el diario de Villa María referida a la situación de los gobernadores. Estaba el problema de los gobernadores. Y yo ya había escrito 2 o 3 cosas y no las había publicado. Yo siempre cuando daba clase le enseñaba a los alumnos que antes de aprender los derechos había que aprender las obligaciones que uno tenía. Los ciudadanos tenemos obligaciones. Les quiero avisar a los que piensan que solamente tenemos derechos. Sí. Tenemos obligaciones como ciudadanos. Incluso tenemos cargas públicas, como es la de ser testigo en un juicio, como es la de ser presidente de mesa, aunque ahora te pagan, pero es una carga pública, tenés la obligación de hacerlo, tenés la obligación de votar. En su momento tenías la obligación del servicio militar, en su momento. Puede volver a tener alguna obligación de algún reclutamiento por alguna situación. Tenés la obligación de respetar, y esa era una obligación de la que yo hacía mucho hincapié, respetar a las autoridades, respetar nuestros símbolos patrios, respetar nuestra cultura, respetar nuestra idiosincrasia, respetar al semejante fundamentalmente. Y he visto últimamente cómo el señor presidente se ha dedicado a faltarle el respeto a muchas personas, pero a mí lo que más me duele es la falta de respeto a una institución como es el Congreso de la Nación. Podemos estar o no de acuerdo con el Congreso, que se aumentaron el sueldo de los senadores. No estoy de acuerdo, tienen toda la razón. Pero de allí a tratarlo de rata, de coimero, no. Entonces eso son ejemplos que la autoridad debe dar. Yo nunca pensé que iba a tener que decir también que el presidente debe ser respetuoso. Y lo tengo que decir. Mirá hasta dónde hemos llegado. Por eso te digo, es un tema en que involucra a toda la sociedad, pero no para manifestar, sino para actuar. Yo les quiero, vuelvo a repetir, a riesgo de que no le guste a la mayoría de los oyentes, pero yo soy una persona honesta, intelectualmente honesta, no puedo decir lo que no pienso y no puedo decir lo que la gente quiere escuchar. Yo digo lo que yo digo, lo que yo siento. La ley no va a solucionar nada, pero nada de nada. Lo firmo con las 2 manos. No lo solucionó en Estados Unidos, lo va a solucionar acá. Entonces, bueno. O sea, la ley si no va a la par de acciones concretas y políticas públicas. Claro, primero tenemos que tomar conciencia de las instituciones intermedias, de la necesidad de colaborar, de dar ejemplos. Los ejemplos son muy buenos, por eso me permití hacer ese chivo de esa empresa automotora. Los ejemplos hay que sacarlos a la luz. A ver, vos mirá un noticiero, está todo lo malo. Yo sé que es noticia el avión que se cae, no todo lo que llega. Pero hay cosas que hay que replicarlas en una comunidad. Acá se está por inaugurar, creo, un hogar de la tercera edad, no sé cómo. La residencia para la tercera edad, sí, falta muy poquito y va a ser modelo en la provincia. Sí, conozco el tema, por eso lo digo, ¿no? Ya vamos a venir a la inauguración. Falta muy poquito. Lo conozco de la génesis. Pero ¿qué te quiero decir? Ese es un ejemplo de respeto a los mayores, de respeto a la ancianidad. Bueno, tenemos que respetar a la niñez también. Pero no un respeto de hola, ¿cómo le va? Un respeto de acción, de que los chicos vayan a la escuela, del padrinazgo, de donar útiles. Hay muchos chicos que están descalzos. Acá quizás no se ve, pero en Villa María se ven. Vos lo ves, vos lo has visto. Chicos que están descalzos. Y gente que come de la basura también, chicos que Carlos. se crían a la buena de Dios, en la esquina, fumando marihuana y tomando cerveza. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Y la municipalidad qué querés que haga? ¿Con qué plata querés que lo haga? Si querés que te cuente lo de Villa María. Villa María recauda
50 millones, 60 millones de pesos por mes de tasa de la propiedad, el barrido y la recolección y el barrido le sale 250 millones por mes, o 222 creo. ¿De dónde quiere que saque la plata? Entonces, a ver, creo que la sociedad somos todos. Usted, acá se vive una comunidad maravillosa, tienes cámara, los chicos se conocen. Vos, si un chico está mal, vos enseguida lo reconocés, vas a hablar con la familia, lo manejás. En la escuela lo manejás. Yo siempre recuerdo el caso de un alumno, era brillante, y 2 años después lo volví a tener por otra materia, un desastre. Yo digo, ¿qué le pasa a esta criatura? Lo fui y lo hablé. Lo llevé aparte, llevé a caminar y le dije. Bueno, se habían separado los padres, toda una cuestión intrincada. Y el chico había cambiado. Y yo me preocupé. Lo senté en el primer banco, lo llevé a mi estudio 2 veces. El chico ahora es maravilloso, tiene familia, tiene hijos, se encauzó. Pero hay que involucrarse. La educación es muy importante. Esa palabra muy me gusta. importante. Hay que involucrarse. Tenemos maestros mal pagos. A ver, involucrate vos. Yo tuve mi madre, que era maestra, y a mi casa iban un montón de alumnos a la tarde. Mi madre los llevaba para hacer los deberes ella. Eso es lo que hace falta. Ahora vos decís, y bueno, un maestro tiene que trabajar a la mañana de maestro y a la tarde en una tienda de ropa, no le alcanza la plata. Entonces, ¿cómo va a ser? Hay una transferencia de recursos de los sectores medios a los sectores pequeñamente ricos que impide quizá abordar con esa gente que tiene tanta vocación para ayudar, como es maestros, clase media, médicos públicos, que ganan tan poco, que no tienen tiempo, tienen 3 trabajos. A ver, cuando uno dice hay que involucrarse, si bien en este 2024 y con el nuevo cambio de gobierno y de paradigma, estamos todos a flor de piel con todo, pero convengamos que todos los años tenemos paro de docentes, porque este es un problema que viene hace años. Los docentes, los médicos, Sí. bueno, No, la pandemia, que yo era chico. La pandemia sacó a relucir la situación de los médicos, de la policía y el tema del pago por su trabajo y por su servicio. La policía, ¿no? otro ejemplo. Por eso digo, no es simplemente algo de ahora, sino que viene de hace años. Y para cerrar... De que yo fui a la escuela primaria, Sí. viene este problema de los docentes. Mirá, ¿cómo será? Y no se aprende, ¿no? Porque año tras año Antes se decía, sabe que se comienza con el mismo conflicto. La docencia es una vocación. Pará. Todos tenemos vocación en lo que hacemos. A vos te gusta el periodismo, por eso estás tras los micrófonos. A mí me gusta el derecho, por eso estudio. Sí, es una vocación. Pero a ver si la televisión me toma. Sin esto, no se puede vivir. Se acaba la vocación. Siempre decía, vos podés ser un gran abogado, pero si no tenés cliente, se te acaba el gran abogado. Entonces, el maestro, que es la gente no sabe el esfuerzo del maestro. Es muy grave, es mucho el esfuerzo del maestro. Tendría que ser muy buen remunerado. Los policías pueden morir. Han muerto policías un montón. Vos estás jugándote la vida. El bien más preciado que tenés y la de tu familia. ¿Por cuánto? 500.000 pesos. ¿Cuántos son? 80 kilos de carne. Bueno, si todo eso, por eso, es un tema, pero de tantas aristas, podríamos estar hablando 5 días de este tema. Abre para todos lados. No, recordaba recién cuando hablábamos de la sociedad y esto que por ahí se repite de generación en generación. Hace unos años, en la escuela granja de Villa María, cuando la escuela granja iban los chicos a estudiar, ¿no? Los que quedaban fuera del sistema, terminaban en la escuela granja. Y había muchos chicos de 11, 12 años que había que ir a buscarlos cerca del molino porque estaban fumando faso a las 10 de la mañana. Y te decían, yo estoy acá porque mi hermano ya vino acá. O sea, esto de repetir de generación en generación, en ese momento, estoy hablando hace 10 años atrás, 12 años atrás, y el Estado en algo falló. Y la sociedad también. Porque invisibiliza eso de lo cual no se quiere hablar.
Entonces, cuando vos tenés un chico de 11, 12 años que repite la misma historia de su hermano hace 10 años atrás o de sus padres hace 20 años atrás, de generación en generación, hay cosas que no cambian, Mirá, lamentablemente. bueno, uno ha tenido la suerte de vivir muchos años. O, o la mala suerte de haber nacido antes y no haber nacido después, pero no importa. Yo te puedo dar mi experiencia. Nosotros hasta el año 75 vivimos un estado de bienestar. Ujú. ¿Qué significa un estado de bienestar? Significa que había una gran clase media, que era la mayoría del país, un 80% de clase media. Te hablo del 43, 44, de Perón para acá. Pasando por Ilia, por Frondizi, por todos los problemas que hubo, incluso problemas de golpe de Estado y demás. Sí, yo estaba mirando los otros días los números de Ilia. Mirá que yo soy peronista, soy autoridad partidaria. Le reconozco a Ilia, siempre le reconozco un solo error, que haber proscripto el peronismo. Pero sacando ese grave error, Ilia fue un gobierno donde todos los índices fueron favorables. Bajó el desempleo, subió el PBI, subió el ingreso per cápita, subió la clase media. Era un estado de bienestar. Todos teníamos para comer, todos teníamos para vivir bien, los gremios tenían todos colonia de vacaciones, los empleados iban de vacaciones. En el año 75, cuando asume el señor Celestino Rodríguez, que se le ocurre hacer lo mismo que hizo este señor, devaluar y aumentar la nafta, se perdió el estado de bienestar para siempre. Algo con Néstor Kirchner, primer año de Alfonsín, Néstor Kirchner, Cristina un poco, se recuperó. Pero siempre por abajo del estado de bienestar. Eso generó, pobre había antes también, a eso quería decir, pero una pobreza con dignidad. Sí. No era falta de comida, punto uno. La pobreza de aquel entonces no significa falta de comida, significaba carencia de otras cosas. Ahora, la pobreza no es solamente falta de comida, es pobreza intelectual. El pobre de los años 60, 70 quería progresar. El pobre actual se reconoce pobre, reconoce que nunca va a cambiar y que va a vivir siempre en esa pobreza. Eso se llama pobreza estructural. Y eso es muy difícil de cambiar. Pero muy difícil de cambiar. Y eso lleva al delito, eso lleva a lo que decís vos. Mi hermano ya estuvo acá. Generación donde el padre no trabajó. El hijo no trabaja. ¿Por qué? Porque ve normal que no se trabaje. Mirá, yo siempre hablo de lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Qué es el bien? El bien es lo que todos más o menos consideramos que hay que hacer. Y el mal, todos los que más o menos consideramos que esto no hay que hacer. Ahora hay gente, una pequeña población, lo de la pobreza estructural, que consideran que el bien nuestro es un mal para ellos y que el mal nuestro es un bien para ellos. Por ejemplo, robar está bien, porque el padre robaba. Consumir está bien, porque el padre, el hermano consume. Bueno, eso se llama pobreza estructural. Eso hay que atacarlo, con educación, con un trabajo muy importante. Todo requiere fondos también, hay que reconocerlo, y el país no está en condiciones. Por eso es necesario que los que más tienen contribuyan con los que menos tienen, que son esta gente. Es muy responsable. Si este gobierno no quiere crear un recurso extraordinario para esta situación, pues busquemos la responsabilidad social empresaria, busquémoslo por otro lado.